Bienvenidos, este es ya nuestro tercer laboratorio y este es el laboratorio sobre MySQL y PHP MyAdmin como herramienta de gestión. Entonces, vale, voy a desarrollar la guía. Entonces, el primer punto, este punto, si ya lo tenemos hecho, podríamos volárnoslo. Sí, este es más, ya si hicieron todo el laboratorio anterior, debería estar hecho. Y es ejecutar la red de contenedores creados en el punto 6 del laboratorio 2. O en su defecto descargar de educandos el contenedor del laboratorio 1 en la URL que tenemos acá, que no es más que esta URL que tenemos aquí. Sí, yo lo borré y lo voy a volver a bajar para que quede hecho el tutorial. Vale, entonces lo voy a guardar aquí en C. Y lo voy a descomprimir aquí. Voy a descomprimir el archivo en la misma raíz de C, ¿sí? Y esto para qué, porque con el mismo archivo podemos hacer varios, finalmente podría ser, no es, podemos instalar y tener nuestro contenedor, nuestra red de contenedor y apuntar contenedores a distintos proyectos, ¿sí? De PHP. ¿Verdad? Que no hay necesidad de pronto de duplicar. Vamos a ver, el archivo debería estar por aquí. Voy a darle aquí mostrar en carpeta. Aquí está. Voy a extraer todo. Es más, yo quiero hacer una cuestión y es, voy a meterme dentro del archivo este del zip y voy a darle pegar acá. Entonces este va a descomprimir acá y sobre esta misma carpeta. Ya tenemos la carpeta ahí directa, ¿sí? Y voy a darle a este. Podría dejarle este mismo nombre. Pero voy a ponerle aquí un nombre más intuitivo. Voy a ponerle aquí Compose. Listo, y aquí ya lo voy a describir mejor. Y vale, entonces ya descargué todo este archivo. Y acá en la guía pues me pide que descargue este otro archivito, el YAML, para iniciar con el Docker Compose en nuestra red de contenedores. Entonces pues voy a descargar lo indicado, porque si se dan cuenta lo estoy haciendo en un equipo con Windows, sería bajar el YAML para Windows, pero voy a bajar el de Ubuntu para mostrar nuevamente las adaptaciones que utilicé, que le hice al archivito para que me funcionara en Ubuntu. Vamos acá. Para que me funcionara el mismo de Ubuntu en Windows. Perfecto. Entonces, mostrar en la carpeta y voy a abrir este de acá. Me abrió en el Visual Studio Code. Listo, entonces lo primero que voy a alterar es este punto de acá. Y esto, si yo le cambio aquí por 2 puntos, me va a grabar en este archivo que se encuentra por fuera. Va a crear una carpeta MySQL. Si ya no existe, es probable que ya exista. No, yo la borré también. Va a crear una carpeta MySQL y ahí pues, en ese volumen va a guardar toda la información de las bases de datos para que no se borren cada vez que detengamos los contenedores.
Y voy a compartir esta carpeta acerca apunte a C en donde se encuentra, ¿sí? Yo tengo acá una configuración pasada, la que le había hecho al ejercicio del laboratorio. Voy a mostrarles la ruta para que vean un poco la diferencia que existen entre los dos. Entonces noten este y fíjense cómo lo que hice fue apuntar hasta la carpeta www y noten cómo aquí no es necesario torcer los slash si estas diagonales, sino pues que usamos la misma. Voy a intentar ponerlo así porque yo no había probado si podía conservar este nombre de variable acá. Voy a poner esto así para ver si con esto es suficiente y voy a dejarlo así. Lo suyo es que también cambiara esta una ruta absoluta para que compartiera este volumen con la nueva imagen que va a crear. Pero en teoría podía ser suficiente. Y la vez pasada tuve que borrar este home de acá. Sí, pero voy a correrlo a ver si funciona así. Porque siento que de pronto no pude hacer la prueba tan bien. Y vamos pues a intentarlo. Para esto voy a usar la PowerShell para hacer el comando. Para levantar con Docker los contenedores. Aquí a que todo inicie. Aquí está. CD. Con C2 puntos. CD con post container. Aquí estoy metido y acá adentro pues sí voy a correr mi comando de Docker. Es más, fíjense que si aquí hago dir, veo todo lo que tengo adentro y veo que tengo el archivo de Docker Compose que acabo de componer, que acabo de editar para mis necesidades. Y pues vamos a levantarlo. Esto es con Docker Compose menos D para que quede en segundo plano y el op para que levante los contenedores y punto porque aquí es donde se encuentra el archivo IAML. Esto que no me tomo el enter. Ahora sí. Perdón, comando era op menos D, ¿sí? Ahora sí. Listo, entonces él empieza a levantar. Todo lo necesario, construir aquí la imagen y pues luego los contenedores. Habrá que tenerle un poquito de paciencia mientras termina de descargar los archivos necesarios. Pues borré las imágenes, borré todo para que fuera un fresh install. Entonces voy a detener la grabación y pues nada, cuando él termine de correr los procesos, la reinicio. Ok, vale, si hubo un fallo, entonces no demos más vuelta. Vamos a corregir acá. Y él pudo montar el Nginx y el PHP MyAdmin.
Entonces, no voy a dar más vueltas, voy a ir directo aquí a la solución del problema. Voy a quitarle esto y voy a hacer todo como lo habíamos hecho para que funcionara en él. Así queda de la forma en que funcionó. Perfecto, ahora sí levantó sin problema. Listo, entonces ya podemos ver que tenemos nuestro primer punto andando sin ningún problema. En el punto 2 nos toca abrir en Chrome o algún otro navegador de nuestra preferencia, abrir la URL localhost 8080 y en esta se va a desplegar el login de phpMyAdmin y vamos a conectarnos con el usuario root y la contraseña predefinida en acá. Ya voy a cerrar este de acá y en este de acá, en este variable de entorno para el password que fue pass. Entonces pues vamos a hacer esta que es súper fácil, localhost 8080 bajo 2.8080 y aquí nos va a llevar a la entrada del phpMyAdmin, el localhost 8080. Entonces aquí vamos a conectarnos con el usuario root y la contraseña pass que sacamos de las variables de entorno. Y aquí vemos, pues tenemos acceso a la pantalla por defecto de nuestro phpMyAdmin. En el punto 3 de la guía vamos a crear la base de datos SiteWeb2 en la pestaña Database de phpMyAdmin. Fíjense que aquí tenemos la pestaña Database de phpMyAdmin y aquí en Create Database vamos a crear la base de datos SiteWeb2. Aquí hemos creado la base de datos SiteWeb2. Las bases de datos todavía no tienen ninguna tabla. Entonces, en el punto 4, la idea es crear en el mismo phpMyAdmin una tabla de nombre de usuario, donde queremos guardar un nombre de usuario y un email para identificar a los usuarios de una plataforma, ¿sí? X que estamos creando. Entonces, pues vamos a crear aquí la tabla usuario y esta tabla va a tener un nombre de usuario y un email. Entonces vamos a crear 3 campos, 3 columnas en esta tabla, ¿sí? Vamos a crear 3 columnas en esta tabla, que la primera se va a llamar ID y esta le vamos a poner que sea de tipo autoincremental. ¿Sí? Esto por defecto, entonces esto nos hace que esta tabla pase a ser nuestro index primario, es más, pasa a ser el index primario. Lo pusimos aquí autoincremental, le vamos a dar el nombre name, vamos a hacerle aquí de varchar y vamos a decir que este nombre máximo tendrá unos 80 caracteres y vamos a definir aquí un email también con unos 120 caracteres. Sí, aquí le damos el tamaño. Listo, con esto es suficiente por el momento. Fíjense que acá, y esto va a ser tema de la próxima clase, aquí podríamos ver el SQL, si el Structured Query Language que generaría esto, más, sin embargo, vamos a hacer tema de otra clase, pues no voy a dejar. Entonces voy a correrlo acá. Y ya tenemos nuestra primera tabla creada acá en la base de datos, la tabla usuario. Y que tiene 3 columnas con un ID que nos hace de índice primario para acelerar las búsquedas. Y con este name,
un varchar de 80 caracteres y un email con otro varchar. ¿Sí? Fíjense que ya hemos visto aquí un par de conceptos y es no solo de crear una tabla, sino además los tipos de datos que podemos aguantar en las columnas en estas tablas. Y como vamos a crear otras tablas, ahí veremos otros tipos de datos. En el punto 5 de nuestro laboratorio vamos a crear otra tabla, ¿sí? Que va a ser para guardar la información personal de los usuarios. Entonces en esta tabla vamos a tener información personal como edad, sexo, descripción, teléfonos, cuentas de Google, Facebook y Twitter, y vamos a establecer una relación, ¿sí? Entre esa tabla que acabamos de crear y la tabla usuarios. O sea, vamos a crear una relación que no hace más que una clave foránea. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, vámonos aquí de nuevo a SiteWeb 2. Y aquí en SiteWeb 2 vamos a crear una nueva tabla. La tabla en la guía se va a tener vamos a ponerle usuario, data. Y va a tener comenzando pues una relación con la tabla de usuario. Entonces va a tener por lo menos que guardar el dato del usuario. Va a tener la edad, ese sería otro campo. Va a tener la descripción, sería otro campo. Llegarían tres campos, tres columnas. Tendríamos el teléfono, serían otras cuatro columnas y serían tres redes sociales. ¿Sí? Entonces en teoría serían como unas 7 columnas. Vamos a ver, vamos a hacer un usuario data con 7 columnas y vamos a crearlo. Si nos falta una columna, pues la creamos aquí por el camino. Y ya creo que sí me falta una columna porque tenemos la ID, esta autoincremental, que se va a generar cada vez que metamos un registro, pues va a tener este ID de data usuario. Vamos a tener aquí un usuario, pues que va a cruzar con la tabla usuario. Vamos a tener la edad, pero ojo que con la edad yo no puedo guardar la edad. Entonces voy a guardar la fecha de nacimiento del usuario para poder calcular la edad. ¿Por qué no puedo guardar la edad como tal? Porque la edad es un dato que día a día podría ir cambiando, ¿sí? Entonces lo que no va a cambiar es la edad de nacimiento, la fecha de nacimiento de la persona. Fíjense que para los manejos de fechas podríamos tener el tipo de datos date y el tipo de datos datetime. Sí, aquí existen otros tipos de datos más, que será aquí más intuitivo y aquí pues le pueden, si quieren, pues con él nos va mostrando qué rango conviene, comprende. Pero voy a usar este datetime porque no es más que la fecha con mes, año y día. Además de la mes, año, día, pues, pues va a guardarme, lo vamos a poner aquí por defecto a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Entonces datetime pues no describe fecha donde tenemos el mes, año, día y horas, minutos y segundos. Entonces vamos a usarlo para guardar la fecha de nacimiento. Y en el resto de campos que vamos a guardar teníamos la descripción. La descripción es un campo, ¿sí? Que vamos a guardar y ya no va a ser varchar, va a ser de tipo texto. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es a futuro en ese campo de descripción guardar texto enriquecido. Entonces podríamos guardar texto que ya traiga unas etiquetas. Dependiendo de las etiquetas que a veces se generan hasta con unos componentes de estos de texto enriquecido, nosotros no podemos controlar la extensión. ¿Sí? Es muy difícil que sepamos cuánto varchar, cuántos caracteres va a consumir la descripción. Por eso lo dejamos de tipo texto pues, que finalmente pues, crecerá lo que sea necesario. Y vamos a meter acá, voy a ponerle aquí un varchar. Voy a poner aquí en el varchar unos 100 caracteres. Y este va a ser de tipo nulo. Estos tres que tengo aquí va a ser los que todos sean varchar.
de 100 caracteres. Y de 100 caracteres. Todos de tipo, que pueden ser, que resiste tipo nulo, y no, estos sí son de tipo nulo porque aquí va a haber la cuenta de Google, Facebook y Twitter. Es más, aquí me falta un campo. Porque podríamos aquí también estar metiendo el teléfono. Voy a poner aquí en tel. Vamos a poner acá el Google. Una cuenta de Google del usuario. Tenemos la cuenta de Facebook. Y también están pidiendo me están pidiendo la cuenta de Twitter. ¿Ok? Que podría ser que también sería un dato de tipo nulo. Que podría ser también un dato de tipo nulo, porque el usuario podría tener o no tener Twitter. Entonces, ya aquí vamos a crear toda esta cantidad de campos. Sí. Podría sobrar este ID del principio, pero vamos a dejarlo por si queremos hacer otros cruces. Y vamos a, este user que está acá, vamos a establecerle ahora la relación. ¿Sí? Viniendo acá a este relation view que tenemos acá. Y vamos aquí a hacer un foreign key constraint, una clave foránea, en donde vamos a definir que en caso de que se borre el usuario, pues también se borre esta clave foránea, los datos de este usuario. Y en caso de que se actualice, también se debería actualizar acá, aunque en caso de que se actualizara el usuario, pues no deberían haber acciones por este lado. Y vamos a cruzar user con la tabla usuario. Y esto nos va a cruzar con el usuario ID. ¿Sí? Aquí también podríamos ver el SQL. Hacemos este save. Y ya él nos genera pues la relación con esa otra tabla de usuario. En el punto 6 de nuestro laboratorio con PHP MyAdmin vamos a crear una tabla para guardar habilidades. Y vamos a crear otra tabla que cruce estas habilidades con los usuarios, teniendo en cuenta que un usuario puede tener múltiples actividades. ¿Sí? Entonces, aquí hay una captura de como debería resultar, pero vamos, manos aquí a la obra. Entonces, lo primero es crear una tabla de habilidades. Vamos acá. Y vamos a crear una tabla de habilidades. En esta tabla de habilidades vamos a tener un ID pues con el nombre de la habilidad. Vamos a tener el nombre de la habilidad y una descripción de la habilidad que puede venir nula, ¿sí? Porque no la queremos definir ahí al comienzo. Entonces tenemos nuestro ID de cada habilidad, ¿sí? Que va a ser de carácter autoincremental. Y esto casi que no, ya no los define aquí como va a ser nuestro índice primario. Va a tener un nombre de la habilidad, un name. Vamos a ponerle en varchar. Vamos a ponerle un nombre que sea de 120 caracteres como mucho. Y vamos a poner una descripción de la habilidad. Este va a ser, vamos a ponerla de tipo texto, pero a diferencia de esta es que puede venir nula para no tener que describirla, hacer la descripción ahora mismo. Y esto tenemos ya la tabla de habilidades y la idea ahora es crear una tabla que va a ser que se va a llamar habilidades usuario. Entonces
Y esta tabla va a tener nada más que dos columnas. Y esta tabla nos va a servir para cruzar las habilidades que vamos a llamar skill. Mejor dicho, vamos a comenzar al revés. Vamos a definir un usuario y vamos a definir aquí una habilidad. ¿Sí? Esto va a ser usuarios de tipo ID y que no va a ser más que el ID del usuario cruzado con el ID de alguna habilidad pues, que ese usuario posea. ¿Sí? Ya con esto vamos a tener una tabla que va a cruzar usuarios y habilidades. Entonces, ya con eso, pues vamos a meter aquí múltiples registros de múltiples usuarios con múltiples actividades. La idea es que va a haber pues de uno solo. Eh, vamos a crear entonces para esto una clave foránea, ¿sí? Que funcione en cascada. Es posible que... Estos podríamos poner aquí que no hubiera ningún action en caso tal de que pues algo se alterara en el otro porque finalmente eh, eh, no pues en caso de que se haga un update, en caso de que se borre, pues sí, no tiene sentido que se conserve este registro. Pero en caso de que se altere el usuario, pues esta tabla, y a menos de que se cambie el ID, que ya sería otro usuario, pues no tendría ningún problema. Entonces, vamos a hacer que este primer usuario, pues va a cruzar con la tabla usuario, con la columna ID, save. Y ahora vamos a hacer que esta tabla de skill, esta columna de skill, funcione en cascada, no action. Voy a poner aquí no action. Pensaba que ya lo había puesto así. Y esta tabla cruce con habilidades en el ID. Y listo. No debería haber ningún problema. Es más, pero no sé por qué no. Bueno, al ponerlo nulo, si él nada más como que lo hace con el borrado. Vale, entonces tendríamos ya aquí hecho nuestro otro punto. Observen cómo finalmente si nosotros nos metemos aquí en este módulo de designer, el diseño, ya tenemos, ya podríamos, pues aquí se ve de forma caótica, pero ya podríamos si queremos organizar el... Bueno, aquí, porque si no se nos va un tiempo precioso nada más moviendo esto acá. Pero fíjense como ya tenemos una relación parecida a la de la guía, donde el usuario data pues, tiene la relación con el usuario y las habilidades de usuario, pues une estas tres tablas. En el punto 7 se pide que con PHP MyAdmin insertemos algunos datos en en las tablas que hemos creado. Entonces, vamos a nuestra herramienta. Fíjense que aquí organicé un poco mejor el diseño y lo guardé. Sí, pues uno organiza los diseños y va guardando. Ojo que cuando agreguen una nueva tabla acá, lo más probable es que tengan que volver a crear un nuevo diseño para que se vea reflejada las nuevas tablas. Sí, pero esto es una herramienta que viene útil a veces para hacer estas capturas del diseño de la base de datos y mostrarle un esquema al cliente. Vamos aquí a la estructura y vamos a nuestra tabla usuario y vamos a insertar en usuario. Vamos a crear primero un usuario que se llama aquí super se llama super admin y este se llamará admin. Vamos a crearle aquí y un correo ficticio que se llame webdev2.dev y vamos a crear acá, va a copiar esta trozo, vamos a grabar aquí usuario A
usuario ejemplo 1. Y aquí le creamos un correo que se llame user1 @webdev2. Aquí ya vamos a aparecer en nuestros usuarios. Fíjense que aquí podemos ir viendo pues sentencias SQL. Cuando damos SQL pues vamos a pasar otra vez por aquí. Cuando aprendamos cómo con Structured Query Language pues hacer esto que estamos haciendo con, pues, con el asistente netamente. Vale, entonces tenemos data usuario. Vamos a rellenar aquí el datos del usuario. Entonces vamos a llenar fecha de nacimiento del usuario 1. Entonces vamos a poner una fecha aquí de el 80. De este admin, y vamos a poner septiembre 15 de 1982. Este usuario, la descripción, como dije que iba a vamos a poner aquí lorem ipsum. Como dije que iba a poner aquí etiquetas enriquecidas, pues voy a poner aquí un párrafo. Lorem ipsum. Estos campos, como no son requeridos, no voy a ponerlos. Voy a poner acá el mismo lorem ipsum. Y vamos a poner aquí para el usuario 2. Vamos a poner otra fecha de nacimiento. Vamos a ponerla hacia el 94. Vamos a ponerla en julio 10 del 94. Esto, y ya tenemos lorem ipsum, y a este tampoco le voy a poner la cuenta. Y acá listo, entonces aquí ya tengo creado la data del usuario. Fíjense que si yo doy clic acá, me va llevando hacia el campo usuario ejemplo 1 acá en las otras tablas. Entonces vamos a llenar la tabla de habilidades, y voy a llenar la tabla de habilidades. Voy a poner aquí voy a poner desarrollo backend básico. No voy a poner no voy a poner desarrollo frontend básico. ¿Sí? No voy a poner la descripción. Y aquí ya tenemos algunos datos de ejemplo. Sí, ya podríamos ir viendo aquí algunas habilidades del usuario. Ya tendríamos habilidades del usuario, y voy a poner otras habilidades más. Voy a poner unas habilidades, perdón. Ya voy a hacer el cruce en la otra tabla. Vamos a poner estas mismas, vamos a insertar acá. Vamos a poner aquí avanzado. Aquí avanzado. Listo, y ya tengo aquí más habilidades.
Listo, y entonces para habilidades de usuario vamos a insertar otros datos acá. Y entonces pues vamos a escoger aquí al admin y vamos a ponerle que tiene la habilidad de frontend y de backend y de frontend avanzado. Y vamos a hacer otro insert del usuario que tiene backend básico. Vamos a poner que tiene el usuario 1. Entonces, vamos a ver habilidades por usuario. Esto debería llevarme aquí a backend básico. Perfecto. Entonces, ya aquí vimos cómo metimos, o sea, cómo utilizamos el insert, cómo este hasta nos genera acá las SQL. Y pues cómo utilizamos el insert para meter algunos datos. Vimos también cómo metimos datos con esta tabla para cruzar y con esta otra también para cruzar aquí con las distintas mm, eh, con los distintos índices que va teniendo nuestra tabla. Fíjense cómo va cruzando las tablas y cómo nos dimos cuenta de como una base de datos relacional, pues sí, exacto, se encarga de guardar información, pero no solo guarda esta información, sino guarda las relaciones que tiene esta información pues con la información que se encuentra en otras tablas. Vale, entonces aquí ya tenemos nuestro punto séptimo, donde metimos algunos datos, insertamos unos datos en las tablas creadas. Podríamos también usar y finalmente usar el PHP MyAdmin para alterar algunos datos acá. Sí, fue el futuro. Voy a guardarme aquí porque quiero hacer, finalmente quiero meter estas tildes en el próximo laboratorio, en la próxima clase, así por eso no voy a tocarlo. Pero sí, podríamos tan fácil como poner acá y ir cuadrando, administrando esta tabla. A lo que voy es que PHP en el entorno es una buena herramienta. Es más, es una herramienta muy utilizada también por los analistas de datos eh, en algunos sitios en que he trabajado. Punto 8, vamos a crear una carpeta. ¿Sí? Yo voy a crearlo aquí en X sitio de mi disco duro. Lo interesante es que puedan llegar luego hasta esta carpeta en el disco duro. Voy a ponerle acá cambiar nombre. mm, SQL. Perdón, se me había perdido aquí. A cambiar el nombre. Voy a ponerle aquí. A crear nueva carpeta. Ponerle aquí trabajo. Pueden ponerle el nombre que quieran realmente. Sí, y lo que voy a crear en esta nueva carpeta es un... Sí, finalmente lo que voy a hacer en esta carpeta es porque me piden acá, ¿sí? Es crear una carpeta donde voy a exportar la base de datos de tipo SQL en un directorio, en este directorio. Y este directorio va a crear un repositorio de Git, subirle a hacer el commit y subir esta carpeta e invitar al profesor. O sea, es como un poco para aislar este punto que estoy preguntando en todos los laboratorios, pues no, repasarlo en este mismo laboratorio. Entonces vamos a ir aquí en PHP MyAdmin y vamos a tomar esta base de datos SiteWeb 2 que hemos creado y vamos a ir aquí en este export. Y en este export que tenemos acá, nosotros podemos usar este quick o podemos hacer este export custom. Entonces vamos a darle exportar en formato SQL, vamos a exportar todas las tablas y vamos a decirle que nos exporte pues todo, ¿sí? Nos va a exportar tanto los datos como la estructura de la tabla.
Sí, vamos a ver. Save output to a file. Es importante ponerle este save output to a file. Y aquí ya nos va a preguntar el tipo de archivo. Sí, todo esto. Aquí podemos definir varios detalles más, ¿sí? Aquí, Data Creation Options. Y nos va a mostrar aquí las data con un insert. Y pues nada, vamos a exportar todo esto. Él nos va a preguntar un nombre de archivo. ¿Sí? Él nos lo está dando aquí al principio como un SQL. Voy a llevarlo hasta este sitio que es donde está la carpeta que grabé, la de trabajo. Y aquí voy a guardar. Y después de que guarde esto, pues en mi PowerShell, ¿sí? Voy a darle cd, dos puntos acá. Desarrollo web 2. Lo que hice fue moverme en la PowerShell hacia la carpeta de desarrollo web 2. Y aquí es donde creé la carpeta trabajo. Aquí voy a tener la carpeta 3 y dentro de la carpeta 3 tengo la carpeta trabajo. Y aquí voy a crear con git init. Sí, fíjense que si yo hago aquí primero un dir para trazar lo que tengo lo que importé. ¿Sí? Es lo que exporté de la base de datos. Tengo este archivo SQL que si lo abro con el bloc de notas, va a tener un archivo SQL donde tengo la base de datos y donde tengo todos los SQL para crear las tablas, crear y meter pues todo, así, insertar. Vamos a ver en más profundidad la próxima clase estas sentencias SQL. Pero fíjense que pues, creé este archivito que me tengo ahí toda la base de datos para exportar. Entonces lo siguiente que quiero hacer es con un git init, iniciar aquí un repositorio. Este git init y hacerlo un git add punto. Y hacer aquí un git commit -m base de datos backup. ¿Sí? Pueden poner el mensaje que ustedes quieran. Sí, listo. Entonces ya aquí tendría mi proyecto con mi repositorio local, con mi master. Entonces me metería a GitLab. Hacemos lo que siempre hacemos. Me meto a GitLab. A crear un nuevo proyecto y aquí estoy conectado a GitLab. A ponerle web dev web 2 laboratorio 3. Voy a ponerlo aquí en la carpeta de Duncan. Voy a crear aquí mi proyecto. Voy a inicializarlo sin el readme para que me genere un proyecto vacío. ¿Sí? Y voy a tomar aquí este clon que tengo acá, copiar esto aquí y si tienen dudas, yo les incluí acá una pestaña con la ayuda de Git. Este comando de Git casi siempre a mí se me confunde cuando dejo de hacerlo por un tiempo.
pero como lo hice hace poco no debería haber problema. Y es el del git remote at origin, y es para al origen, agregar al origen el este repositorio que tenemos acá. Entonces él ya lo va a agregar y entonces ya yo puedo coger aquí y hacer un git push origin master. Lo voy a agregar, me va a preguntar, al principio es probable que me pida, si no me he logueado antes, la clave, el usuario y la clave. Como ya lo había hecho antes, pues no me la pidió. Y ya si reviso acá, voy a tener mi código aquí. Voy a tener mi rama master. Y lo siguiente aquí, que siempre les repito, es pues acá, en el invitar. Ustedes vienen y me buscan a mí. ¿Sí? Entonces aquí otra vez le dan en el invitar members. Mi usuario es Duncan. Sí, ahí les va a aparecer varios, porque es una amplia red, pero aquí les aparece con esta caperucita negra. Y invítenme como developer. ¿Sí? Y pues mándenme la invitación. Aquí me voy a mandar yo mismo la invitación. Él me dice, pues no te puedes autoinvitar a la fiesta tú mismo. Sobre todo que ya soy el dueño del repositorio. Pero así harían con ustedes me inviten a mí, pues sí los va a dejar invitarse. Como cereza del pastel, quiero mostrarles en el punto 9, vamos a exponer el puerto 3306. El puerto 3306 es el que va exponiendo MySQL por defecto. ¿Sí? Pero nosotros él por defecto lo está exponiendo en el archivito del Docker Compose, más sin embargo, nosotros no le estamos diciendo como estamos haciendo con el PHP rebotando el puerto anfitrión a ese puerto 3306, como que por eso pues lo estamos pidiendo aquí en la guía. Fíjate que aquí comparto hasta la captura de cómo lo hice en el otro equipo en el que trabajo con Ubuntu. Entonces no es más que meternos al Docker Compose y AML donde están los repositorios, donde están los contenedores, exponer el puerto 3306 y conectarlo con una extensión que se llama SQL Server Client, MSSQL, en Visual Studio para manejar bases de datos. Esto nos habilitaría aquí un ítem extra. Entonces vamos a primero acá a exponer ese puerto. ¿Sí? Es más, si son, pues si queremos ahorrar un poco de esfuerzo al escribir, vamos aquí a MySQL, vamos a ponerlo aquí después del environment. Vamos a hacerlo parecido al otro antes del environment para que se vea igualito. Entonces, pero en vez de exponer el puerto 80 vamos a exponer, o sea, vamos a rebotar al puerto 3306 del contenedor, el puerto 3306 de nuestra máquina anfitriona, ¿sí? Para que esté sirviendo al MySQL que está ahí. Si tienen ocupado este puerto porque tienen montado otro, sí, es más, creo que yo tengo instalado acá el SAM. Entonces, si tienen problemas con que ya tengan un puerto abierto por acá, como no está andando por defecto y el SAM planeo desinstalarlo a futuro, no lo voy a cambiar. Pero si tienen problemas con este puerto que estoy exponiendo en otro, pues tan sencillo como exponer otro puerto y hacer lo que vamos a hacer con otro puerto. Entonces, ya estando acá, voy a hacer acá irme al punto anterior. No sé si se acuerdan cuando cogimos y hicimos CD, dos puntos. Vamos a salir acá atrás y vamos a irnos a laboratorio 3 y afuera de laboratorio 3 aquí estamos ya en C. Aquí
en desarrollo web 2, creo que aquí deberíamos hacer otra para estar en C. Y aquí podríamos ya hacer compose. Estamos dentro de la carpeta donde generamos el compose, donde levantamos, donde está el IAML, que nos dice cómo se va a configurar el YAM, que le hicimos esta configuración de exponer el puerto. Y pues vamos a volver a correr el docker compose -d compose -d, ¿sí? Up con U, no con P. Y él debería poner ese pedacito extra que nos falta. ¿Ven? Ahí está haciendo recreando MySQL. Listo, entonces ya hizo el cambio necesario para exponer ese puerto. ¿Sí? Es más, hay varios cambios se han hecho aquí. Y no solo. Pero bueno, ya se hizo el de exponer el puerto. Iba a mostrarle la carpeta MySQL, pero no, vamos a hacerlo acá tan sencillo y vamos a poner la extensión. La extensión que les hablaba es esta MMSQL. Es esta extensión aquí que tienen, SQI Server Client, MSSQL. Yo me voy acá y la voy a buscar. Y él se va a instalar y me va a habilitar aquí unas nuevas funcionalidades después de que se haya instalado. Y voy a poder explorar directo desde el Visual Studio bases de datos. Pero para poder conectarme, yo tenía que exponer ese puerto, porque si no, esa base de datos o sea, ese motor de base de datos solo iba a ser visible para los que existieran en la red de contenedores. ¿Sí? En un entorno de pronto de despliegue es la manera más segura. Porque para poder conectarte a la base de datos, pues tendrías que estar conectado al servidor, a la máquina que hace de servidor. Eh, pero bueno, aquí en este caso podemos, como nuestro servidor de desarrollo, pues es interesante tener esta otra opción. Sí, además de esta herramienta es muy famoso que la gente utilice MySQL, SQL Workbench o cualquier otro asistente que tengan para gestionar bases de datos. A lo que voy es que exponiendo ese puerto 3306 de la máquina, en la máquina anfitriona, del contenedor de MySQL, podríamos también conectarnos no solo con PHPMyAdmin, sino con otra herramienta de gestión de bases de datos, como en este caso, esta herramienta de gestión de bases de datos que viene con el Visual Studio Code. ¿Sí? Cometí un error. Sí, es más, pues no, me había equivocado, instalé el SQL Server. Sí, y ya desinstalé y lo que tenemos que instalar es el SQL Server Client, ¿sí? El cliente de SQL. Y este cliente de SQL, pues sí se nos va a conectar. Sí, fíjense que esta hasta se va a instalar mucho más rápido que el otro. Y pues ya sí va a funcionar de manera distinta, y con este nos vamos a conectar. Más, fíjense que aquí nos vamos a conectar a distintas. Perfecto. Y es más, fíjense que ahora sí nos abre y nos abre no SQL y este database, este proyecto aquí. Vamos a conectarnos. Vamos a crear una nueva conexión. Entonces, ahora que tenemos esta nueva conexión, en algún punto nos abrirá aquí el asistente. Ok. Entonces nos vamos a conectar por el localhost. Pero nos vamos a conectar por el localhost al puerto 3306.
y vamos a testear. ¿Se acuerdan que lo habíamos pues puesto la clave password? Entonces, si hacemos aquí un connect, fíjense que la conexión fue exitosa. Entonces esta conexión pues ya se nos va a grabar acá. Y si nos metemos pues a la base de datos, nos damos cuenta pues que tenemos la base de datos que ya podemos explorar. La base de datos que habíamos creado desde acá. ¿Sí? Podemos mirar la tabla de habilidades. Y fíjense cómo pues, hemos visto aquí la tabla de habilidades. Y podemos hacer pues utilizar este store. De pronto se ve un poco lento porque, ok, estaba haciendo pues, unas preguntas de si lo dejaba acceder y permitir. Pues hay que permitir el acceso. Ahora sí, con esto pues andará más rápido. ¿Ven? Aquí ya están todas las tablas. Entonces, claro, rememorando, instalar, ojo, cuidado de instalar el cliente MMSSQL de la extensión. Y importante para poder usar este tipo de clientes, exponer el puerto 3306. Perfecto, venga, muchas gracias por la atención y la mejor de la suerte.